Hoy nos toca el capítulo número 10 del libro de Esdras. El capítulo número 10 del libro de Esdras. Tiene por título Expulsión de las mujeres extranjeras. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas, a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas, y a todo Israel, que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y le dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra, pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Ticuá, se opusieron a esto. Y los levitas Mesulán y Sabetai
les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de las casas paternas, según sus casas paternas, todos ellos por sus nombres, se sentaron el primer día del mes 10º para inquirir sobre el asunto. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos. De los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos Maasías, Eliezer, Jarid y Gedalías, y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. De los hijos de Immer, Jonaní y Zebadías. De los hijos de Harín, Maasías, Elías, Semaías, Jehiel y Usías. De los hijos de Pasur, Elioenai, Maasías, Ismael, Natanael, Josabad y Elasa. De los hijos de los levitas, Josabad, Simeí, Kelaía, este es el quelita, Petaías, Judá y Eliezer. De los cantores, Eliasid y de los porteros, Salún, Telén y Urí. Asimismo de Israel, de los hijos de los paros, Ramía, Jesías, Malquías, Mijamín, Eleazar, Malquías y Benaía. De los hijos de Lan, Matanías, Zacarías, Jehiel, Addi, Jeremot y Elías. De los hijos de Satu, Elioenai, Eliasid, Matanías, Jeremot, Sabat y Asisa. De los hijos de Bebai, Joanán, Ananías, Sabai y Atlaí. De los hijos de Bani, Mesulán, Malú, Adaías, Jasud, Seal y Ramot. De los hijos de Paat, Moab, Agná, Kelat, Benaía, Masaías, Matanías, Besaleel, Binuí y Manasés. De los hijos de Harín, Eliezer, Isías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Malú y Semarías. De los hijos de Asún, Matenai, Matatá, Sabat, Elifelet, Jeremai, Manasés y Semeí. De los hijos de Bani, Madaí, Anrán, Uel, Benaía, Bedías, Keluí, Banías, Meremot, Eliasid, Matanías, Matenaí, Hasai, Bani, Binuí, Simeí, Silemeías, Natán, Adaía, Magnadebai, Sasai, Sarai, Azarel, Selemías, Semarías, Salún, Amarías y José. Y de los hijos de Nebo, Jehiel, Matanías, Sabat, Sebina, Jadau, Joel y Benaías. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Gloria a Dios y bendita sea la palabra del Señor. Wow. Aquí dice expulsión de las mujeres extranjeras, para recordar un poco qué había sucedido. Recuerden que por el mismo pecado del pueblo, cuando el pueblo se apartaba de los caminos del Señor y empezaba a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, desobediencia, y Dios les hablaba, les mandaba mensaje y nada,
cuando ya el pueblo ya no quiere escuchar a Dios, porque Dios siempre da oportunidad. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Cuando ya Él desata juicio sobre una nación, sobre un hogar, sobre una persona, cuando ya Él desata juicio, ya es porque Él ha dado ya oportunidad y tiempo. Entonces vemos que el pueblo estaba haciendo lo malo delante de Dios, y pues como siempre, que trae como consecuencia el pecado al apartarse de los caminos del Señor. Aquí primero se levantaba el enemigo. El enemigo se levanta. Recuerden que ya la protección de Dios se quita de la persona. Cuando ya se aparta, que no quiere nada con el Señor le habla, el Señor, y no quiere, ahí se aparta ya la protección de Dios. Entonces viene el enemigo, se levanta a atacar feamente. Como dice la Biblia, que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Entonces viene el enemigo a atacar con furia a la persona porque ya está desprotegida por el pecado. El pecado separa a las personas de Dios. El pecado. Entonces viene el enemigo a atacar, ataca, enferma, empieza a pasar miles de cosas a la persona o al país, entran muchas enfermedades, muchas cosas que son maldiciones. ¿Por causa de qué? Del pecado. Recuerden Deuteronomio 28. Las bendiciones por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Entonces entra mucha maldición. ¿Y qué son las maldiciones? Hay enviaciones de espíritu inmundo que van allí a ejecutar esas maldiciones, que son pecados. Entonces vemos que se había levantado en contra el rey Nabucodonosor, y pues Dios le permitió destruir todo hasta la casa de Dios por el mismo pecado del pueblo Israel. Pero después, como dice la Biblia, que Dios hiere, pero también sana. Entonces ya después, cuando ya el pueblo, pues ya Dios ha tratado con ellos, y el pueblo quiere buscar otra vez al Señor, viene Dios siempre, y ahí se levanta alguien para... Dios viene pues nuevamente a estar con el pueblo, y viene a dirigirlo y todo. Entonces, ¿qué sucedió? Allí habló, le ministró, le habló al rey Ciro. Y fue cuando se levantó el rey Ciro a hablar con el pueblo, envió cartas, distribuyó cartas y todo eso para la reconstrucción de la casa de Dios, para reconstruir. Y bueno, y allí comenzó toda la travesía. Porque, como hoy en día pasa, ¿qué sucede? Cuando uno va a hacer algo para Dios, siempre el enemigo se quiere levantar. Ese es el trabajo de él. Ese es siempre el trabajo del enemigo, tratar de que la gente no haga las cosas de Dios, tratar de que la gente no ore, no lea la palabra, no vaya a la iglesia, que no haga las cosas de Dios. Ese es el trabajo del enemigo. Y nosotros tenemos que entender eso. Por eso es que nosotros, todo hijo o hija de Dios, tiene que ser perseverante. No nos podemos de una vez, por cualquier cosa, de repente tropiezo que el enemigo nos ponga, ay ya, no voy más, no voy a hacer más nada. No, porque recuerden que Dios, Jehová de los ejércitos, Dios es un guerrero. Y nosotros como hijos de Él, nosotros también somos hombres, mujeres guerreros. Y tenemos que perseverar en hacer la voluntad de Dios. Si sabemos que Dios nos llamó a hacer tal trabajo, nos asignó a tal cosa, y por tantas cosas, levantamiento del enemigo, por tantas cosas, en algún momento se dejó de hacer. Pero usted sabe que eso fue de Dios, Dios la mandó a hacer eso. Ok, lo dejó de hacer por un tiempo, un momento. Pasó, como quien dice, la tribulación, pasó ya la tormenta. Está ahora calma. Bueno, levántese y siga. Levántese y vuelva a hacer lo que Dios le ha mandado a hacer. Pero no se detenga. Porque así pasó con el pueblo de Israel cuando empezaron la reconstrucción del templo. Se levantó el enemigo de astucia, y pararon la obra. Y después allí la palabra de Dios narra que hasta el año siguiente fue que otra vez comenzaron nuevamente. Porque a la final Dios da la victoria. No importa cuántos tropiezos, no importa cuántos problemas, no importa lo que se presente en la vida nuestra. Uno tiene que luchar como guerrero que es, guerrera que es, y a la final el Señor nos va a dar la victoria. Entonces fíjense que allí la paralizaron la obra, y al año siguiente, no a raíz de que comenzaron nuevamente. Y Dios allí se movió, Dios allí tocó corazón, Dios allí se glorificó, y ellos comenzaron la obra.
Pero lo importante es no detenerse, lo importante es no, como dicen, no tirarlo a toalla. Porque recuerde que el enemigo va a hacer su trabajo, va a luchar, va a hacer de todo, estrategia, todo, para que usted tire la toalla, para que ya usted no continúe, para que se canse. Pero no importa lo que el enemigo haga, usted debe continuar. Usted debe seguir avanzando. No importa lo que el enemigo haga, usted tiene que perseverar. Recuerde que los caminos de Dios está el angosto y el ancho. El angosto es el camino de Cristo, el camino de Dios, y es el más difícil porque es angosto. Y el ancho, que es el más fácil, donde todo el mundo corre por allí, el camino del mundo. Entonces tenemos que ser valientes, tenemos que ser perseverantes. Nuestra mirada siempre debe estar puesta en Cristo. No apartarnos a diestra ni a siniestra, no importa lo que pase. Entonces, ¿qué había pasado? El rey Nabucodonosor, cuando había atacado, ¿verdad?, allí a la ciudad y destruyó la casa de Dios y todo eso, él se llevó cautivo a mucha gente. Siempre el enemigo hace eso. El enemigo muchas veces mata a mucha gente y se lleva siempre gente cautiva. Pues en este caso se llevó muchos judíos cautivos. Ok, pasó el tiempo. Después ya cuando Dios quiso reconstruir, arreglar todas las cosas, ¿verdad?, se les llamó. Ahí fue cuando el rey Ciro mandó a llamar a todos los que estaban en cautiverio para que regresaran a Jerusalén. Dios tocó los corazones de toda esa gente y todos ellos regresaron. Pero ¿qué pasó? Hay un problemita. Se presentó un problemita. ¿Cuál es el problemita? Que de todos los estatutos, las directrices que Dios había dado, una de ellas era que ellos tenían prohibido, que ellos no se podían unir con personas que no sean del pueblo de Dios. Como hoy en día eso no ha cambiado. Dios establece en su palabra que no nos unamos en yugo desigual. Bueno, Dios estableció de que ellos no se unieran con mujeres o hombres de otras naciones paganas, que servían a otros dioses, que hacían, pues practicaban las cosas del mundo. Recuerden con Salomón, que se desvió su corazón por eso, por estar él que se unió con mujeres paganas, que adoraban otros ídolos. Ahí hay una contaminación. Igual hoy en día, cuando Dios nos manda a no unirnos a un yugo desigual, hay una contaminación. Como dice la Biblia, que el que se una con una ramera, se vuelve uno con ella. Todo lo que está operando en esa ramera, allí pasa en el hombre. Todo eso allí se une, hay una contaminación. Y hoy en día sigue pasando eso. Eso no ha cambiado. Entonces por eso que Dios todavía hoy en día nos manda a no unirnos en yugo desigual. Pero como pasaba en los tiempos bíblicos, fíjense que ellos todavía desobedecían a Dios. Hoy en día sigue pasando eso en el pueblo de Dios. Hombres o mujeres casándose con hombres y mujeres que no son cristianos. Y después vienen las consecuencias. Entonces aquí están tratando ese tema. ¿Por qué? Porque para ellos era algo terrible. Entonces dice, expulsión de las mujeres extranjeras, que mientras oraba Esdras, acuérdense que estaba orando, humillándose delante de Dios, clamando a Dios, si estaba muy mal, pues por todo ese pecado del pueblo. Dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión, o sea, confesando los pecados, reconociendo que ellos habían pecado contra Dios. Dice, llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba al pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Hiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Fíjense que es lo primero que uno hace. Fíjense cómo las cosas no han cambiado en eso, ¿no? La persona pecó, estuvo en desobediencia, hizo lo malo. Pero después, ¿qué pasa cuando ya se quiere arreglar el problema?
hay que reconocer de que esa persona hizo lo malo. Reconocer de que hizo cosas que ofendió a Dios. Fíjense, entonces ellos estaban aquí reconociendo que ellos habían pecado contra Dios por haber tomado mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Pero ellos veían de que a pesar de que ellos habían cometido todas esas ofensas delante de Dios, todos esos delitos, todos esos pecados, sabían que había esperanza. Dice, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y háganse conforme a la ley. Wow. Miren lo que ellos iban a hacer, para que vean, ¿no? Ellos habían, cuando estaban allá cautivos, no se sabe cuántos años duraron cautivos, pasaban muchos años. Fíjense, muchos ya las mujeres ya habían dado a luz, le habían dado hijos. Pero fíjense lo que ellos iban a hacer. Pues ahora pues iban a hacer pacto con Dios, ¿verdad? Porque tenían que arreglar el problema. Recuerden, cuando una persona entra en pecado, se aparta de Dios o hace pecado, está practicando el pecado. Ok, ya lo primero es reconocer de que está mal. Señor, perdóname porque pequé. Señor, perdóname porque estoy haciendo lo que a ti no te agrada. Reconocer. Ya uno pidió perdón y todo, pero después que viene, arreglar el problema. Arreglar el problema. Ahora aquí es donde vamos. Ellos entendían aquí, ¿verdad? Fíjense cómo de qué manera ellos iban a arreglar el problema. Y todo siguiendo los mandatos de Dios. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Y hágase conforme a la ley. Fíjense, ellos iban a dejar a las mujeres. Y si habían tenido hijos con ellos, las mujeres, también iban a despedir a los hijos. O sea que me imagino que iban a mandar las mujeres a sus ciudades, a sus países. Fíjense lo que ellos estaban haciendo. O sea, estaban enmendando el error que habían hecho. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. O sea, ellos lo que buscaban era cumplir la ley, pues como Dios había mandado la ley. ¿De qué manera? Y se humillaron delante de Dios, ahí pidiendo perdón, humillándose, confesando que habían pecado. Pero no solamente uno confiesa de boca, también es con hechos. Y fíjense qué hicieron. Se separaron de las mujeres, que eran mujeres, vamos a decir, no creyentes, como hoy en día estuviéramos hablando. Se separaron de las mujeres no creyentes y también de los hijos. Las mujeres se llevaron sus hijos, que eran hijos de estos hombres judíos. Fíjense cómo ellos arreglaron el problema. Dice, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon mano a la obra. Le estaban diciendo a Esdras. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de todos los levitas y todo Israel, que harían conforme a esto. Y ellos juraron, hicieron un pacto, juraron que iban a hacer así, que iban a despedir a esas mujeres y los hijos que tuvieron. O sea que se iban a separar, pues. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Joanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio.
Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de 3 días a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues da gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos, de las tierras y de las mujeres extranjeras. O sea que ellos tenían que salir. Recuerden que venían del cautiverio, venían de estar en otros países, como si dijéramos hoy en día, otros países, otras tierras paganas, otras ciudades paganas. Entonces, ¿qué sucede? Ya les estaban llamando que ellos tenían que salir de esas ciudades, que tenían que dejar a esas mujeres, y aún los hijos que tuvieron con esas mujeres. Ahora pues da gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Como dice la palabra del Señor, que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempo determinado, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tucuá, se opusieron a esto. Y los levitas Mesulán y Sabetaí les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de las casas paternas, según sus casas paternas, todos ellos por sus nombres, se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. O sea que se pusieron a investigar. Se pusieron a investigar el asunto. Cuando se habla que todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10, allí está hablando que fue en diciembre. Los jefes se pusieron a investigar el asunto y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. O sea que en marzo, que era el primer día del nuevo año, ya habían terminado de resolver los casos de todos los hombres que se habían casado con mujeres paganas. Y allí comienza una lista. Ahí dice que de los hijos de los sacerdotes que habían tomado, fíjense, hijos de los sacerdotes, porque los primeros que pecaron fueron los líderes. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron, y allí comienzan a narrar una lista de todos aquellos. O sea, fíjense cómo todo quedó registrado, y aún quedó aquí escrito en la Biblia registrado todos los nombres de las personas pues que ofendieron a Dios buscando mujeres extranjeras. Esto quedó allí ya en vista de todos, expuestos sus nombres, lo que hicieron delante del Señor. Si nos vamos ya hoy en día, ¿verdad?, que ya el Señor dio su vida, nos redimió de toda maldición de la ley, sigue todavía vigente el hecho de que el Señor dice de que no nos unamos en yugo desigual. Eso sigue vigente igual. ¿Por qué? Porque hay una contaminación, porque la persona no es de Dios, no cree en Dios. Muchos dicen creo en Dios, pero no hacen la voluntad de Dios.
La persona no es cristiana de verdad, cristiano. Y eso todavía Dios lo manda, no es en yugo desigual. Porque eso es desobediencia a Dios y eso trae problemas. Trae muchos problemas. Entonces, ahí vemos cómo en la ley se arreglaba esa situación. Ellos se apartaban. Cuando ya reconocían que habían pecado, que habían hecho lo malo, ellos se apartaban de esa persona que no era cristiana, así haya tenido hijos y todo. Fíjense cómo ellos despidieron, ahí estaban hablando de despedir a las mujeres y los hijos que ellas tuvieron. Ellos de dejar las ciudades esas paganas para volver a Jerusalén. Fíjense. Entonces hoy en día, ¿verdad? Cuando ya en los casos, por ejemplo, de los matrimonios, que muchos matrimonios llegan a los pies de Cristo, o no llegan los dos, casi siempre llega uno, se convierte, y el otro no. Allí la palabra de Dios nos enseña que si el hombre pues acepta seguir con ella o con él, pues que no le deje. Porque el hombre puede santificarse o la mujer puede santificarse por medio de él o de ella, que es ahora cristiana. Pero si ese hombre o esa mujer ya no quiere vivir con, la mujer se convirtió y ahora es de Cristo y todo, y el hombre no quiere o la mujer no quiere ya vivir con ella, el que no es cristiano, dice la Biblia, paz nos ha llamado Dios. No se le puede obligar a quedarse. Si se quiere ir, se quiere marchar, lo puede hacer. La Biblia dice que a paz los ha llamado el Señor. A paz los ha llamado el Señor. Entonces vemos aquí nuevamente cómo resolvían ellos la situación. Confesaban el pecado, pero arreglaban el problema en que se metieron. Ellos mismos se metieron, decidieron ofender a Dios de esa manera, sabiendo que eso no estaba bien. Pues vemos cómo ellos mismos arreglaban el problema. Se apartaban de los hombres y las mujeres, si fueron hombres, se apartaban de las mujeres. Y aún si habían tenido hijos, fíjense lo que hacían. Pero bueno, hoy en día uno tiene también que buscar dirección del Señor y orarle al Señor. Porque también hemos visto muchos casos donde la pareja se ha convertido. Entonces ahí la persona entra también como en un proceso donde Dios trabaja, donde Dios allí va obrando. Y pues se ha visto a muchos que han llegado a los caminos del Señor. Como hay parejas que por nada que Dios trató con ellos, o sea, la persona no quiere nada con Dios, no quiere. Entonces ahí juega un papel muy importante la dirección de Dios, buscar, ayunar, meterse con Dios y buscar la dirección de Dios, para que sea Dios guiando y dirigiendo todas las cosas. Pero aquí vemos cómo hacían. Cuando ya ellos volvían en sí, ya reconocían que hicieron mal, pecaron. Fíjense, ellos lo que hacían, bueno, arreglar el problema. ¿Y cómo lo arreglaban? Nada, tenían que separarse. Y lo hacían. Oh Dios, Padre amado, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú tienes bajo control todas las cosas. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, justa y verdadera. Gracias porque eres tú quien guía nuestros pasos, nuestros caminos conforme a tu voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que seas tú, oh Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, produciendo fruto en nosotros a 100 por 1. Que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros a 100 por 1, Padre, y la sellamos con tu preciosa sangre y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.